Buenos días a todos los alumnos que nos acompañáis esta mañana en el arranque de este ciclo de seminarios sobre la eutanasia desde un punto de vista médico y jurídico. Hoy tenemos la suerte de ser un poco más universidad, porque hoy estamos haciendo una verdadera reflexión, uniendo los saberes de la Facultad de Medicina con la Facultad de Derecho y tratando de desentrañar qué es lo que de verdad deberíamos hacer en esta sociedad que tenemos y que se enfrenta a un momento especialmente difícil en cuestiones como la eutanasia. Y hoy arrancamos además el primer seminario, el seminario Eutanasia, Liberación o Condena. Pero antes de dar paso a ese primer seminario, me gustaría que el decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Martínez Echevarría, buenos días, Alfonso, nos Buenos días, hiciera María. algunas consideraciones sobre el porqué de este seminario. De hecho, nos sorprende, Alfonso, que en vuestra facultad, en la Facultad de Derecho, se albergue justo un seminario desde dos perspectivas distintas, ¿no? No solo desde la del derecho. Cuéntanos, Alfonso. Sí, hemos querido, pensando en la formación de los alumnos de la Facultad de Derecho y también dirigidos no solo a ellos, sino a los profesores de la Facultad de Derecho, incluso a cualquier persona interesada en el tema que yo creo que interesa a todo el mundo de la eutanasia, que tenemos ahora mismo en España en fase de regulación, eh, pensando, decía al principio, los alumnos de la Facultad de Derecho, hablar de cuestiones que hacen referencia a la No, persona, lo no, que no, no, no me deja, no me un, deja. un estudiante de Derecho debe pensar en la persona en su globalidad, no solo sus derechos y obligaciones, sino la persona, el dolor, el sufrimiento. La medicina, por lo tanto, en este tema ayuda a los juristas a analizar el tema en profundidad. Pero nos hemos quedado cortos en el título, puesto que también cuestiones de este estilo, la formación de un jurista y el análisis de cuestiones de este estilo, requiere pensar en filosofía, moral. A algunas personas, en algunas ocasiones, les resulta extraño que se una derecho y moral. A mí me extraña eso cuando podemos citar el artículo 1255 del Código Civil, que habla de la autonomía de la voluntad y dice que nuestros límites son la ley, la moral y el orden público. O sea, derecho y moral se entrelazan como los dedos de las manos. No es que la moral sea una línea divisoria, ahí está la moral, aquí está el derecho, sino que se entrelazan. Por lo tanto, hemos querido en este seminario y hemos pensado, por ejemplo, en un profesor de Derecho de la Universidad de Oxford, John Finnis, que tiene un libro sobre absolutos morales, que no queremos un derecho inmoral. No podemos tener un derecho amoral. Y además hay cuestiones morales que son absolutos morales. Y el no matar a una persona cuando se encuentra en una situación sufriente, pensamos que es un absoluto moral. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien explicado, pero aún me queda por saber, porque nos estabas planteando la importancia de relacionar la moral con el derecho. Y justo me pregunto, estamos viendo en España una situación especialmente compleja, ¿no? Lo comentaba antes, porque se están tramitando de una manera curiosa, cuanto menos, y desde luego muy rápida y sin el debate suficiente, cuestiones de hondo calado moral. ¿Crees que en España se está trabajando suficientemente bien en este tema? ¿Crees que estamos viviendo en ese avance legislativo creciente un modelo de reflexión adecuado para las circunstancias que vivimos? Lamentablemente creo que no. Creo que hay veces, la situación actual es una de esas veces en los que tenemos en España en nuestras manos la regulación de cuestiones que afectan a derechos fundamentales de la persona, a la esencia de la persona, y o bien no hay suficiente debate, como actualmente en el caso de la eutanasia, o bien el debate se desenfoca, o bien en el debate hay números, datos, que en cuanto que pasa el tiempo y miramos hacia atrás a esos datos y a la situación resultante de la regulación tras un debate no profundo, esos datos se muestran inválidos. Creo que sucedió, tanto por lo que al enfoque se refiere como por lo que a los datos afecta, en la situación de, yo estaba entonces en la Facultad de Derecho, en 1976, la primera regulación del aborto, y se daban unos datos de un problema que se quería resolver, entre otros, que era el de los embarazos resultado de violación, y costaba pensar que hubiese tantos
embarazos resultantes de una situación tan dramática como es la violación en la sociedad española. Pasaban los años y esos datos se mostraban inválidos y la situación actual del aborto con 85.000, 100.000 abortos al año yo creo que no era la que deseaba nadie. O en otro momento cuando se habla de la concepción de la vida y se impulsa por parte del gobierno de España con un eslogan póntelo, pónselo, el uso del preservativo para evitar el número de embarazos no deseados, junto con enfermedades venéreas y otras cuestiones. Y se sabía que el mejor modo de enfocar esos embarazos no deseados no es poner un elemento material entre medias de las dos personas que mantienen una relación interpersonal sexual, sino ir a cuestiones más profundas. El número de embarazos no deseados en España creció. Quizás enfoca mejor este aspecto, el uso de los preservativos, con un problema también dramático como es el caso del SIDA, fruto de la promiscuidad, cuando en África, en Uganda, se enfocó quizá mejor la cuestión con una política que llamaron de un modo muy pedagógico ABC, Abstinence, Be Faithful, Condoms. Se ofrecía como tercera solución esta, pero la primera se iba a un debate más profundo. La abstinencia, la fidelidad y descendió el número de casos de SIDA en Uganda. Y es curioso que posteriormente en Naciones Unidas se le sigue preguntando a Uganda por qué ha descendido el número de uso y compras de preservativos. No está bien enfocado en algunas ocasiones el debate. Absolutamente. Y supongo, Alfonso, que nos pasa exactamente lo mismo con el debate de la eutanasia. ¿Estamos enfocándolo correctamente en España o el enfoque que es más bien economicista y no basado en la dignidad de la persona? Sí, creo que en el caso de la eutanasia, esta preocupación que tenemos y que intentamos suplir desde la Facultad de Derecho es doble. No tan solo no está bien enfocado el debate, sino que no está habiendo suficiente debate mientras se está regulando una cuestión tan importante como la eutanasia. Y si hablaba antes de datos inválidos en esos dos momentos, entre otros que he referido, en los cuales no había ni datos válidos ni enfoque adecuado, en mi opinión, del asunto, en el caso de la eutanasia tenemos datos abundantísimos y muy contrastados por décadas de cuidados paliativos en España. Entonces, el enfoque de un problema durísimo, que es el final de la vida de una persona en una situación dura de sufrimiento, el enfoque no es acabar con su vida. Yo creo que está a disposición de todo el mundo en YouTube, también en La Sexta, esas entrevistas que se han hecho a una autoridad en esta materia, que es el profesor o el doctor Gómez Sancho, que nos habla de 25.000 pacientes que a lo largo de su vida él ha tratado con cuidados paliativos y de ellos solo nos dice 3, 4 siguieron hablando de la eutanasia como solución a su problema y los otros 25.000 veían que lo que necesitaban no era acabar con sus vidas, sino acabar con su sufrimiento. Y que de los 75.000 que al año en España deberían recibir cuidados paliativos, como bien decías, María, quizá el enfoque está siendo economicista porque ¿qué otro gasto tenemos en los presupuestos generales del Estado en España que no se pueda recortar para facilitar cuidados paliativos a esas 75.000 personas? Y con perdón, si me equivoco, que creo no equivocarme, nos preocupa el que esas personas sigan cobrando sus pensiones más que el invertir dinero en acabar con su sufrimiento y continuar con ellos en nuestras vidas y en sus vidas. Pues yo creo que hay datos más que suficientes actualmente en nuestra sociedad como para que se debata. Yo agradezco el que hubo una persona que ha participado en el proceso de elaboración de la ley de la eutanasia, que se mostró disponible a asistir a estos debates, a estos seminarios y lamentablemente al final no ha participado junto con nosotros. Creo que debemos debatir estas cuestiones porque saldrá a la luz del problema que tenemos y la mejor solución que le podemos aportar. Muchas gracias, Alfonso. ¿Nos puedes contar, decano, un poco, nos puedes anticipar qué tenéis previsto en estas jornadas de las que hoy estrenamos la primera de las sesiones?
yo daré un paso atrás porque lo que tenemos previsto es que personas, hemos acudido a los más autorizados que hemos encontrado y posiblemente lo sean, aunque buscásemos más, que conocen en profundidad el tema de la eutanasia, de los cuidados paliativos, para que debatan y que los enlaces de estos seminarios lleguen a cuantos más rincones de España sea posible para que haya más información sobre el tema que está ahora mismo siendo regulado en España y que está en el Parlamento, avanzando, en nuestra opinión, en una dirección que no va a ser la que más favorezca a las personas afectadas por la situación de dolor en sus vidas y una solución a ellas distinta de acabar con sus vidas. Mejor acabar con su dolor. Muchísimas gracias, decano. Y ahora damos la palabra a Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y médico también, al que le quiero preguntar justo cómo se vive desde la experiencia de los médicos y la formación a los médicos este debate tan angustioso que estamos viviendo, bueno, pues donde parece que todo apunta a que hay pocas posibilidades ya de frenar esta ley que marcha a trámites, a pasos forzados, ¿no?, por los trámites parlamentarios. Pues la verdad que entristecido, porque este debate tenía que haber ocurrido meses atrás. Alguien tenía que haber sido capaz de transmitir a la opinión pública un tema tan serio que va a afectar tanto a las relaciones entre médicos y pacientes, incluso familiares, y va a enturbiar mucho esa confianza esencial que debe existir entre los médicos y los pacientes. Ha faltado un debate desde todos los puntos de vista. El debate social, el debate político fue tristísimo porque esa gresca que se montó en el Congreso el día de la votación no venía a cuento. Lo que teníamos que haber tenido es oportunidad de las personas que tenemos experiencia real en el trato con pacientes, que además se les va a obligar a algunos compañeros, bueno, obligar quizá no es la palabra adecuada, porque existe cierto grado de objeción de conciencia, pero alguien va a tener que cumplir esa ley cuando se apruebe. Y desde luego, los profesionales de la medicina, que tenemos unos principios que se remontan a 400 años antes de Jesucristo, del juramento hipocrático, y que ha ido evolucionando, pues no está en nuestra misión, como se dice ahora cualquier profesión, matar a un paciente. Entonces, entristecido por cómo van las cosas, porque este debate ético, social, político, tenía que haber surgido antes, no a estas alturas del partido, que estamos ya en un momento muy malo para poder parar esto. Bueno, por fortuna, hoy tenemos aquí a dos invitados de excepción que nos van a ayudar a poner las cosas negro sobre blanco, a llevarnos mucha reflexión. E invito a todos los asistentes, están aquí muchos de nuestros alumnos de las distintas facultades, les invito a que a través del chat nos vayan haciendo sus preguntas, que seguro que serán muchas, porque así se las podemos trasladar a los ponentes. Ya sin más dilación presento a las dos personas que nos acompañan hoy. Por un lado está el doctor Manuel Martínez Sellés, que celebra bodas de plata como médico y además en este momento preside el Colegio de Médicos de Madrid. Pero me voy a permitir hacer una cuña publicitaria porque es que lo que tiene es un libro verdaderamente imprescindible para comprender todo el trasunto que hay detrás de la eutanasia. Se titula tal cual y está editado en Rialp y merece mucho la pena su lectura para cualquier persona que quiera estar bien preparada para el debate público que tenemos que dar, porque hace falta esa batalla cultural para conseguir esta gran victoria que no es otra que una victoria de la vida. Y también nos acompaña también el también profesor Federico de Montalvo Jääskeläinen, no he sido capaz de pronunciarlo mejor, que es profesor de la Universidad Hermana Pontificia de Comillas, con la que tan buena relación tenemos, y además es el presidente del Comité de Bioética de España. Como seguro que sabéis, los que estáis participando aquí, Federico y el equipo de personas que trabaja con él en el Comité de Bioética de España elaboró precisamente un documento en el que explicaba que esta vía de la eutanasia no es la vía correcta, y lo conoce de primera mano porque Federico tiene una tesis doctoral precisamente sobre el testamento vital, que es una de las cuestiones de las que ya se hablaba cuando se hablaba de la regulación
cuestión de la eutanasia y él ha estudiado profundamente en su tesis y en sus posteriores ejercicios profesionales la cuestión de la eutanasia. Así que, si os parece, lo que vamos a hacer en este debate, para que lo hagamos lo más interesante y enriquecedor posible, es que primero Manuel y Federico nos harán una pequeña exposición de cuál es su perspectiva respecto a lo que nos está ocurriendo con la eutanasia, y después os iré haciendo preguntas para que fluya el debate también con las muchas personas que nos acompañan. Manuel, pues si te parece, arrancas tú con unas pequeñas pinceladas sobre la situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero es felicitar a la Universidad de San Pablo por hacer este debate que, como comentaba el profesor Chivato, es un debate que se ha robado a la sociedad. Es una pena que, además, en plena pandemia, cuando estamos todos los médicos, todos los sanitarios luchando contra infecciones graves de coronavirus, pues que se haya aprovechado este momento para, de forma acelerada, quería comentar también que, como también ha comentado el profesor Chivato, no solo es que los médicos tengamos un juramento hipocrático desde hace más de 2500 años que prohíbe de forma explícita la eutanasia, sino que este juramento hipocrático se va actualizando periódicamente desde el año 1948, y en la última actualización, que es del 2017, pues también se sigue condenando la eutanasia. No solo eso, sino que todos los médicos en España tenemos un código deontológico. Y en este código deontológico, nuevamente, se incluye de forma explícita la condena a la eutanasia y se dice que no mataremos a nuestros pacientes, ni siquiera en aquella situación excepcional que yo nunca he vivido, en que un paciente lo solicite. ¿Y por qué? ¿Por qué somos tan extremos, por así decirlo? Porque la eutanasia va contra la esencia de la medicina, con lo cual creo que es muy comprensible que los médicos, de forma global y también de forma individual, nos opongamos a la eutanasia. Y de hecho, una vez se publique esta ley en el BOE, lamentablemente, pues todo hace prever que eso suceda en poco tiempo, pues a los 3 meses la ley estará vigente. Y esto, lógicamente, nos genera una enorme preocupación. Nos genera mucha preocupación, entre otras cosas, porque se va a quebrar la relación de confianza, que es una relación muy bonita que tenemos los médicos con nuestros pacientes. Hoy en día, cuando un paciente va a un centro de salud o va a un hospital en España, está seguro que el médico va a hacer algo que es bueno para él. A partir del momento en el que se apruebe esta ley, se va a perder esta seguridad. Y por lo tanto ya va a haber una desconfianza, no solo con los médicos, sino con todo el sistema sanitario. Y además es una ley particularmente agresiva. Es una ley que obliga, una vez el paciente solicita la eutanasia, obliga al médico a cumplir con este deseo, sin que haya siquiera una valoración desde el punto de vista psiquiátrico de este paciente, porque muchos de estos pacientes pueden tener algún tipo de psicopatología, pueden tener una depresión patológica. Y no solo eso, evidentemente que los médicos podremos hacer objeción de conciencia, pero habrá que ver qué consecuencias tiene esa objeción de conciencia a nivel laboral, por ejemplo, en Madrid, que hay mucha inestabilidad laboral. ¿Qué consecuencias tiene el que pueda haber instituciones, pueda haber hospitales, pues que centros sanitarios que hagan todo el hospital objeción de conciencia, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener eso a nivel de acuerdos que hay con la sanidad pública, con los conciertos, etcétera? Y luego también recordar que, aunque es una ley a nivel estatal, pues una vez se publique la ley, los responsables de aplicarla, teniendo en cuenta que la sanidad está transferida a las autonomías, son las autonomías, con lo cual pues yo ahí también un punto más que yo creo que desde los colegios de médicos tenemos que tener presente es que podremos hablar con nuestras autonomías respectivas, en mi caso con la Comunidad de Madrid, pues a la hora de aplicar o de no aplicar esta ley o de limitar la aplicación de la ley de forma a salvaguardar los pacientes y también el ejercicio de la medicina.
Y por lo tanto, bueno, comparto lo que decía el decano, el profesor Chivato, pues vemos todo esto con mucha preocupación, con mucha tristeza. Yo cuando presenté mi libro, que se ha mencionado en el Colegio de Médicos de Madrid, que fue en un momento que yo todavía no era presidente del Colegio de Médicos de Madrid, me hizo reflexionar sobre la importancia que todo esto puede tener en el ejercicio de la medicina. Una compañera de atención primaria que contó que a ella sí le había pedido una paciente la eutanasia y ella había dicho, oiga, ¿usted por qué me pide esto, no? Y claro, la paciente le contó una serie de problemas que tenía, de síntomas que no estaban controlados, problemas sociales que tenía. Pero claro, el paciente lo que te dice es, yo no quiero vivir así, pero es que ese así es muy importante, ¿no? Y entonces esta paciente, esta compañera lo que hizo fue darle un tratamiento a esos síntomas que tenía esa paciente, puso en contacto la paciente con la trabajadora social y bueno, a la semana esta misma paciente le llevó una tarta de manzana, ¿no? Y ella decía de forma muy graciosa, oye, yo con la ley de la eutanasia en vigor me hubiese quedado sin la tarta de manzana, ¿no? Un poco para que veamos hasta qué punto va a cambiar o puede cambiar el ejercicio de la medicina. Y yo creo que además, sin que la sociedad no se dé cuenta, es decir, esto va a ser un cambio muy brusco y brutal en la forma de asistencia sanitaria en España, además de todo lo que implica, como se ha mencionado ya desde el punto de vista económico, porque es verdad que todavía no tenemos, pero si la pandemia lo permite, en menos de 20 años vamos a ser la sociedad más envejecida del mundo. Esto significa que hay muchos ancianos, muchos de ellos que necesitan cuidados médicos y que además, como se ha dicho también, están cobrando pensiones, con lo cual pues aquí puede haber un trasfondo económico que es claro, ¿no? Y entonces sorprende cómo en menos de un año, además todo el trámite legislativo durante la pandemia, pues se quiere aprobar esto y sin un debate con las profesionales sanitarias en otros ámbitos legislativos. Cuando hay una ley de este tipo, pues se invita a expertos a que vayan al Parlamento a expresar su opinión. Se hace caso de los órganos que asesoran en el gobierno en esta materia. Bueno, no voy a hablar del Comité de Bioética porque está Federico, pero bueno, que sorprende la velocidad que ha llevado todo esto, el que no se haya contado con los médicos ni con los profesionales sanitarios de bioética, del Comité de Bioética, pero bueno, está claro que era uno de los 10 puntos prioritarios para el gobierno actual y está claro que lo están demostrando, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Federico, ahora es tu turno porque yo creo que nos han dejado realmente el balón botando con una línea muy clara. ¿Es que existe un derecho a la eutanasia o existe un derecho a la vida? Al final, estas son las cuestiones que tú has estado dilucidando durante tanto tiempo. Cuéntanos, Federico. Vale, yo lo primero es obviamente agradecer a la Universidad CEU San Pablo por haberme invitado. Además, en tan poco tiempo, porque me habían invitado me habéis invitado hace poco y ahora vuelvo a comparecer, por lo tanto os lo agradezco enormemente y fundamentalmente a Miguel Pérez de Ayala, que es el culpable de que esté, o responsable de que esté yo aquí, que me llamó y yo encantado. Como decía la decana, somos universidades hermanas y yo trabajo en la universidad en la que trabajo porque me gusta trabajar ahí y de hecho reivindico el papel de las universidades de la Iglesia en formar a la gente bien y formarla en unos valores que no son religiosos, sino son esencialmente humanos, y eso es lo importante. Por lo tanto, muchísimas gracias por invitarme de nuevo y con un tema y además con una persona de tanto prestigio como el que me acompaña, que además aprovecho el acto para también agradecerle a él el que me haya dado la oportunidad de haber trabajado en un tema que voy a seguir trabajando y de hecho bastante, y voy a publicar en breve algo, ya trabajé sobre ello, y a Tomás, que también está ahí, que me permitieran participar en el documento que se ha hecho sobre profesionalismo y eutanasia, que yo animo a leerlo, ahí he participado poco, algo, animo a leerlo porque es un documento para mí extraordinario. Me parece que marca un antes y un después y además lanza un mensaje importante. Es que a las profesiones hay que cuidarlas porque cumplen una función y que la mayoría en determinado momento no puede terminar la función de una profesión que tiene tantos siglos. Y aquí nos une derecho y medicina. Como digo yo, hay solo, lo siento por algunos otros compañeros, dice creo que Weber, que hay profesiones y oficios. Nosotros somos profesiones, porque somos la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la de Teología y Derecho Canónico, somos las 4 grandes profesiones, ya luego viene el resto con todo mi respeto para ellos. Por tanto, muchísimas gracias por la invitación.
Voy a contradecir la de la decana, lo cual es una falta de educación y de hecho yo nunca he contradicho a mi decano, aunque era vicedecano hasta hace 10 días de mi facultad. Yo no voy a hablar blanco sobre negro, sino gris sobre blanco. ¿Por qué? Porque nos hacéis una pregunta y yo creo que está bien porque es una pregunta que llama la atención y hay que llamar la atención. Aquí el marketing no es importante solo lo que se dice, sino llamar la atención para que la gente nos escuche, como decís, crear debate. Nos habláis de liberación o condena. Yo no sé si es liberación o condena. Yo sé, las veces que me enfrento a la eutanasia, como investigación, también algo que no digo frecuentemente, pero yo fui enfermo con un pronóstico de 6 meses de vida, enfermo oncológico, o sea que en su momento me enfrenté a un pronóstico de los que son difíciles con 19 años. Nunca me planteé el tema de la eutanasia, pero eso tampoco me ha marcado mi investigación, porque eso es un sesgo en la investigación y lo eliminé. Por eso digo que también tengo una experiencia. Cuando alguien me invoca, es que yo le digo, que me lo dijo el otro día una persona que Manuel conoce, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, me invocaba que él había trabajado con enfermos y le digo, ya, pero es que yo he sido enfermo con un pronóstico de 6 meses. Entonces yo creo que si tú tienes un grado, yo tengo un máster y un doctorado en enfermedad, ¿no? Yo creo que es un tema complicado. Es un tema, primero, en el que a veces lo ético, lo profesional, lo científico se diluye en beneficio de lo político. En España, la izquierda, por razones que desconozco, ha convertido la lucha por la eutanasia en una bandera. Todavía no lo entiendo bien porque es una expresión de Estado liberal y el nuestro es un Estado social. Por tanto, de hecho, eso lo dice el portavoz del Partido Comunista portugués, que lo ha dicho varias veces. Es decir, la eutanasia es expresión puramente liberal, además de una autonomía no relacional, de una autonomía individual que no es la que hemos desarrollado en Europa, por suerte, y hay que ver cómo en Estados Unidos las cosas no es que funcionen mal, pero somos una sociedad distinta y yo me quedo con nuestra sociedad. También es verdad que es un debate dramático, porque detrás de las peticiones de eutanasia hay un drama horrible, es decir, y es un debate jurídicamente muy complejo, porque es verdad, como decía Alfonso Martínez Chavarría muy acertadamente, que el derecho tiene que mirar a la ética, que un derecho sin ética no es derecho, es decir, el derecho responde a unos valores éticos. Otra cosa es que la ética puede ser una ética secular o una ética religiosa, pero es difícil porque aquí nos movemos entre dos mundos, entre dos polos. Y claro, a mí reconocer un derecho, y ahora lo voy a plantear rápidamente, reconocer un derecho a morir me parece una contradicción en sí mismo, no cabe un encaje jurídico, y ahora lo explico. Pero al mismo tiempo condenar a aquel que ayuda a otro a morir cuando se lo ha pedido por compasión me cuesta. Entonces, yo este truco lo hago con mis alumnos, les digo, ¿ustedes despenalizarían la eutanasia? Me dicen que no, y les pregunto a continuación, ¿ustedes condenarían penalmente a aquel marido que ha ayudado a su mujer a morir porque está sufriendo? Me dicen, no, entonces ¿qué hacemos? Claro, ahí yo creo que eso nos permite situarnos en el debate, que es posiblemente el debate de la excepción. El derecho tiene algo que es la equidad y es la excepción. El derecho trabaja muy bien, por eso el derecho nunca va a ser vencido por el Big Data, porque el Big Data nos trata a todos casi como igual y nosotros tratamos a los desiguales como desiguales y por eso el derecho normalmente triunfa, porque la equidad es tan importante como la equidad. Por eso digo que esto habría que plantearlo en clave de excepción y yo estoy dispuesto a hablarlo en clave de excepción. Yo no llevaría a prisión nunca al marido de Mercedes Carrasco ni a la persona que acabó, pero tampoco abriría el muro que dice que en nuestro ordenamiento jurídico no se mata, que es para mí lo que me preocupa. Y por eso hay que saber buscar una posición de equilibrio. ¿Lo consigue la ley? No, porque la ley va al extremo. De hecho, transforma, hace, como nos ocurre a veces en otros, que por creernos los más progresistas del mundo acabamos creando pues, las leyes más extremas y nuestra ley va casi al modelo belga, que es el más extremo. En vez de haber sido tan prudentes como los canadienses, Oregón, que es muy prudente, o los propios suizos, que son muy calvinistas. Nos vamos a los extremos. En Alemania no se está hablando de eutanasia, se habla de auxilio al suicidio. Nosotros nos vamos a eutanasia, auxilio al suicidio. En muchos sitios no se habla de eutanasia en casa, nosotros nos vamos a la eutanasia en casa. En muchos sitios han tardado años en recorrer la eutanasia en menores, ya se está proponiendo que sean menores. No nos hemos ido a un extremo. Es decir, nosotros no es que haya una pendiente resbaladiza, es que nos hemos resbalado ya, creo. Ese es el gran problema para mí. ¿Por qué no existe? Y todo eso además sin debate, como muy bien decía Manuel. ¿Por qué interviene el Comité de Bioética de España? Primero, porque lo han hecho todos los comités de nuestro entorno y sería insólito que se aprobara una ley. Por cierto, el Comité de Bioética de España lo crea un parlamento en el que la mayoría es del Partido Socialista y crea el Comité de Bioética de España como máximo órgano consultivo en el 2007 en la Ley de Investigación Biomédica y ahora no se lo consulta. Que, por cierto, nos está consultando
Y estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Sanidad, ahora tanto como los demás. Es decir, que con el Ministerio estamos trabajando muy bien. De hecho, nos felicitó el ministro Salvador Illa por el informe sobre eutanasia. Nos mandó una felicitación dándonos las gracias por el informe de eutanasia, pero no se nos ha consultado. Y el informe además lo hicimos porque podrían habernos llamado. El Parlamento tiene la legitimidad de tramitar una ley como proposición. Es insólito, pero tiene la legitimidad. Pero podría haber llamado al comité. Y por eso hicimos, como poder llamar a la OMC, poder llamar a los profesionales sanitarios. Y por eso hicimos el informe. Porque si a mí me llaman como presidente, yo prefiero ir en nombre del comité y no en mi nombre. Yo ahora mismo estoy hablando en parte en nombre del comité porque lo tengo por escrito y unánime. Son todos mis compañeros. ¿Por qué? Y acabo. ¿Por qué creo que no existe un derecho a morir? Por dos argumentos. Y estos son argumentos jurídicos. Es decir, yo no puedo construirlo, no lo consigo. Primero, porque todos los que invocan ese derecho lo conectan con la dignidad para, a continuación, limitar el derecho a determinados contextos de terminalidad y cronicidad grave. Pero la dignidad no solo es de los crónicos o los terminales. La dignidad es de todos, es una condición de todos los seres humanos. Por lo tanto, ya el argumento falla. No puedo conectar la eutanasia con dignidad, porque entonces tendría que permitir la eutanasia a aquel que se sube al edificio que se quiere tirar, o aquel que con 15 años dice que su vida no tiene sentido y se quiere morir. ¿Por qué a ese le presumo una patología psiquiátrica y al que lo pide no le presumo un problema de base que puede ser social, como ha dicho Manuel, psiquiátrico? Por tanto, la dignidad no vale porque la dignidad es de todos. Por tanto, no limitemos la eutanasia a determinados sujetos, se lo reconozcamos a todos. Eso sabemos que no se puede hacer. Pero eso es una de las pendientes resbaladizas, porque ya lo conecta con la dignidad, como le digo al que no. Segundo argumento. Es falso que la persona que pide morir esté ejerciendo el derecho a morir. El derecho a morir no existe. Lo que está ejerciendo es el derecho a no sufrir. Si yo a esa persona le elimino el contexto, le elimino lo que le hace pedir morir, esa persona deja de pedir morir. Él realmente no está pudiendo morir. Acepta la muerte como una consecuencia necesaria de lo que él persigue, que no es sufrir. No hablo de sufrimiento físico, hablo de sufrimiento psíquico y social. Por lo tanto, no existe un derecho a morir, ni está ejerciendo un derecho a morir, es el derecho a no sufrir. Y como el derecho que hay que reconocer y que está reconocido en el ordenamiento jurídico, que es el artículo 15, es decir, de hecho, el derecho a sufrir conecta con el artículo 15, pero no con el derecho a la vida, conecta con el segundo derecho que reconoce el artículo 15, también importante, que es el derecho a la integridad física o psíquica. Yo tengo derecho a no sufrir, pero yo tengo derecho a mi integridad física y psíquica, y el sufrimiento afecta a mi integridad psíquica. Por tanto, si realmente el derecho es a no sufrir, cobra mucha importancia, y ahora ya hablará Manuel de las alternativas, porque si yo puedo evitar el sufrimiento con otro medio que no sea reconociendo la eutanasia no es la medida necesaria e indispensable. Por lo tanto, jurídicamente ni se ejerce el derecho a morir, ni cabe construirlo porque su conexión con la dignidad. Y lo último, también lo comento porque creo que es interesante. Ahora estamos en un momento que no es el que teníamos hace unos meses. La ley se va a aprobar. La verdad que las enmiendas son más de 100 páginas de enmiendas y algunas a mí me han preocupado aún más de algún grupo parlamentario porque realmente van incluso a más. No les parece, no les satisface esto. Pero también hay que mirar al futuro. A mí me ha gustado mucho otro documento que yo animo a leer y además el presidente de esa sociedad científica es un buen amigo mío y Manuel, mi coponente, creo que lo conoce bastante bien, un gran profesional, un gran tipo, Celso Arango, un gran psiquiatra que ha hecho mucho por mucha gente en España y mucho por la salud mental todos los días. Celso, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, ha aprobado un documento sobre la eutanasia en la que está bien porque ellos se colocan ya en clave de futuro. Esto viene y hay que prepararse. Por tanto, yo creo que ahora tenemos que seguir criticando lo que viene, los que no creamos en esto, criticándolo de manera prudente. O sea, el gobierno no aprueba esto para matar a nadie. El gobierno cree que esto es una solución y creo que están equivocados, pero aquí no hay un acto. Yo creo que los extremos deben empezar a encontrarse. Ni los que estamos en contra de la eutanasia queremos que la gente sufra y somos gente despiadada, ni la gente que aprueba la ley quiere matar a los ancianos. Yo creo que lo están haciendo de manera inoportuna, yo creo de manera algo irresponsable, pero no con la pretensión de matar a nadie. Lo que pasa es que si no hay mecanismos de control, acabaremos. Hay que mirar al futuro. Por lo tanto, yo creo que tenemos que preparar el marco todos para evitar que haya una pendiente resbaladiza, que ya empezamos con ella de salida. A mí el otro día la Comunidad de Madrid me ha llamado para invitarme a hablar y preparar a los futuros comités. Yo podría haber dicho que no porque yo me posicioné en contra, pero dije que sí porque hay que empezar a preparar. Ahora tenemos que trabajar en clave de preparar todos, que es lo que ha hecho con mucho debate el Colegio de Médicos de Madrid en ese documento sobre profesionalismo, con mucho debate, por cierto, el que no ha habido en la ley. En ese documento sí lo ha habido porque yo lo he vivido, ese debate con emails que nos hemos intercambiado. Y segundo, yo estoy trabajando en preparar el marco, que no es aceptar lo que viene. Y segundo, muchos profesores de Derecho estamos ya trabajando en buscar argumentos
porque esto lo puede aprobar el Parlamento, pero puede ser inconstitucional. Por tanto, tenemos que trabajar también en facilitar argumentos los que creemos que esto no es correcto, legítimamente, en buscar argumentos para que esto pueda ser declarado inconstitucional, y esperemos que no se tarde 11 años. Yo admiro y quiero al presidente del Tribunal Constitucional, es un magnífico profesional y lo conozco, y además es una gran persona, hace una labor impagable, pero hombre, no podemos tardar 11 años en esta ley. De hecho, ojalá existiera el recurso previo de inconstitucionalidad y no se lo hubiera encargado el Partido Popular usando constantemente ni el Partido Socialista eliminado. Eso es una pena. Por lo tanto, miremos al futuro. El discurso, yo creo que es bueno que sea un discurso, que intentemos buscar el encuentro que nos ha faltado, a lo mejor es imposible, y empezar a construir el futuro sabiendo que ya la ley empieza resbalada. Pero a lo mejor no impedimos que se resbale, que es lo que me preocupa ahora mismo, ese resbalamiento de esa ley que ya empieza resbalada. Era un poco, y ya tenemos ya tiempo para preguntas. Ya ha habido alguna pregunta muy interesante. Sí. De hecho, Federico, Manuel, os iba a decir que hay un debate paralelo que se está produciendo en nuestro chat y que es interesantísimo porque los decanos han entrado, por supuesto, a contestar a las personas que están participando. Y nos plantea, de hecho, una de las primeras preguntas de Cristina Schaber, nos plantea precisamente esta cuestión de la pendiente deslizante. Ella dice, bueno, pero nos dice exactamente, no se entiende que se vaya a perder la confianza con el sistema sanitario a causa de la publicación de esta ley, porque ningún paciente se va a ver obligado a pedir la eutanasia y por lo tanto puede estar tranquilo y mantener su confianza en los cuidados que va a recibir. Pero claro, el doctor Chivato ya hace referencia precisamente a la cuestión de la pendiente deslizante de Holanda. Y también tenemos otra aportación de otro de los participantes, José María Monfá, que nos dice que efectivamente en algunos países ya está ocurriendo que nos hemos ido por esa pendiente deslizante, y nos dice, se realiza cada vez más gente, la eutanasia se realiza cada vez más gente sin su consentimiento, con la única voluntad de familiares y sanitarios. Manuel, yo creo que seguro que puedes aportarnos un poco de esta, ya que citabas tú, esta pérdida de confianza entre médico y paciente, y pérdida de confianza, perdonad que yo me voy a mi terreno de la familia, que pérdida de confianza hacia los familiares, o sea, que no quiera un familiar mío para mí lo que yo no deseo, ¿no? Y que me acabe convenciendo de que lo que quiero por encima de todas las cosas es morir. Cuéntanos, Manuel. Bueno, lo primero, agradecer a Cristina por su pregunta. Creo que es una pregunta lógica, ¿no? Que uno diga, bueno, pero es que a nadie le van a obligar a esto, ¿no? Y creo que hay dos cosas detrás de esa pregunta. Uno es que se puede, a lo mejor no obligar, pero sí se puede coaccionar. Como decía Federico antes, es una ley que es particularmente peligrosa para los más débiles. No solo para los más débiles desde el punto de vista clínico, pero también para los más débiles desde el punto de vista socioeconómico. Y de hecho, también como comentaba Federico, por eso el Partido Comunista Portugués ha votado en contra de la ley de eutanasia en Portugal. Votó en el 2018 y ha votado ahora, hace 3 semanas, aunque curiosamente en muchos medios aquí ha salido que habían votado a favor, ¿no? Que es algo, aparte de que la ley allí sí tienen este trámite previo de consultar con el Constitucional, porque parece que hay bastante acuerdo de que la ley en Portugal es inconstitucional, ¿no? Y por lo tanto, de momento, no ha seguido adelante. Pero bueno, ¿por qué votó en contra el Partido Comunista? Porque claro, si tú tienes una mala situación socioeconómica y te están transmitiendo que es una carga ya no solo para la sociedad, sino incluso para tu familia, pues puede haber enfermos, ancianos, que por un mal enfoque del buenismo, pues lleguen a solicitar la eutanasia para dejar de sentirse carga para sus familias. Entonces, sí puede haber esta coacción. Pero es que además la pregunta de a nadie se le va a obligar a pedir asume que la eutanasia solo se va a aplicar en aquellos que la pidan. Y lamentablemente lo que se ha visto, sobre todo en Holanda, que ya llevan pues casi 17 años desde la aprobación de la eutanasia, pues que ahora mismo en este momento se está aplicando eutanasia en Holanda a ancianos con demencia, a pacientes con enfermedades mentales, a niños con discapacidad. Es decir, se está aplicando eutanasia incluso en situaciones clínicas en las cuales ya por la misma situación clínica el paciente no está capacitado para solicitar la eutanasia. ¿Qué es lo que sucede? Uno, que hay mucha confusión. Hay mucha confusión también perseguida. Es decir, uno se coge la ley
y es que la ley es una ley que está mal hecha. Ya llega un momento que no sabes si está mal hecha desde el punto de vista con intención, o sea, si es que lo han hecho mal a aposta, no lo sabes, ¿no? Esto ya es mi opinión, o sea, yo todo lo que expreso son opiniones personales, ¿no? La opinión o el documento del Colegio de Médicos de Madrid que ha comentado Federico está disponible y es libre, ¿no? Mi opinión personal es que, claro, si tú ves que es que ni siquiera se habla de eutanasia, se habla de ayuda a morir, con lo cual pues ya se mezcla ahí lo que es la eutanasia con los cuidados paliativos, ¿no? Que son dos cosas antagónicas, porque eutanasia es matar a alguien que está sufriendo porque se le da una salida a esa situación, y los cuidados paliativos es tratar el sufrimiento de esa persona que está sufriendo. ¿Cuál es la situación que tenemos en España? Es que tenemos unos cuidados paliativos muy infradesarrollados. Esto significa que hay miles de pacientes que están con síntomas, que están sufriendo, que no se les está dando un cuidado paliativo adecuado. Además, ni siquiera tenemos una especialidad de cuidados paliativos. Somos de los pocos países de Europa que no hay una especialidad oficial de cuidados paliativos. Qué casualidad que el otro sitio en Europa donde no hay cuidados paliativos oficiales es el Benelux, que es ahora mismo el único sitio en Europa donde se permite la eutanasia. Con lo cual, en una situación de cuidados paliativos infradesarrollados, de muchos pacientes que están maltratados, la única opción que se les va a dar va a ser esta. Con lo cual, parece triste que en vez de implementar una ley de cuidados paliativos que permita extender estos cuidados paliativos, pues solo se les vaya a dar esta alternativa a los pacientes. Y por lo tanto, estoy de acuerdo con la pregunta que decía Cristina y también con lo que decía María, que comentaba, bueno, es que ya no es solo la desconfianza en el sistema sanitario, es la desconfianza en la familia. Es decir, si yo a mi padre le digo, oye papá, vámonos al hospital, pues mi padre se viene al hospital conmigo, ¿no? Si dentro de unos meses le digo a mi padre, papá, vámonos al hospital, lo mismo se escapa por otra puerta, porque claro, a lo mejor lo que quiero yo es la herencia, ¿no? O sea, sí se va a generar esta desconfianza. De hecho, esta desconfianza se ha generado en otros países donde se han aprobado leyes similares y de hecho ya veremos en qué situación estamos en España dentro de 10 años, a quién se está aplicando la eutanasia, pero yo desde luego tengo esta preocupación. Ahora, muchísimas gracias, Manuel. Nos hace otra pregunta Gabriela Lía Chicharro, que nos pregunta ¿desde cuándo se confunde muerte digna con eutanasia? De hecho, la principal asociación pro eutanasia en España se llama Derecho a morir dignamente. Y es que esto me plantea una cuestión muy interesante. Hemos hablado de problemas médicos, hemos hablado de la falta de cuidados paliativos, a la falta de alternativa, hemos hablado de problemas jurídicos, nos los ha enfocado muy bien Federico en ese correcto gris sobre blanco. Y sin embargo, yo desde mi parte humanística lo que veo es que hay un problema de fondo terminológico. De hecho, cuando se abre el debate sobre eutanasia, en muchas ocasiones ocurre que cuando descendemos al concepto que estamos queriendo traducir como eutanasia, muchas personas lo que realmente están pidiendo es sencillamente esos cuidados paliativos. ¿Qué hay, Federico, de este problema, de ese problema terminológico que está haciendo que personas confundan lo que quieren con lo que les están ofreciendo? Ese es uno de los problemas. De hecho, yo creo que vamos a encontrarnos con que los primeros casos, o algunos de los primeros que salgan en prensa, como el gran ejemplo, sean casos de sedación paliativa que se están aplicando ahora. O sea, que al final nos confundan y nos digan que en un caso se aplica la ley sin problemas y se estaría aplicando no la ley, sino algo previo a la ley, que es la sedación paliativa en sufrimiento existencial refractario. O sea, que se está aplicando con sus dificultades porque falta bastante por desarrollar, por mejorar, por reconocer una especialidad, por formar. Es decir, aquí el problema es que no está ni universalizada los cuidados paliativos, ni universalizada tampoco la formación en cuidados paliativos, que es una parte esencial en una sociedad que avanza hacia dentro de 20-30 años vamos a tener un 36% de personas mayores de 65 años, lo cual hablamos de una sociedad que es distinta a otras sociedades en las que se implanta. Yo hay una cosa que también digo, es decir, a mí cuando países que presumen de ser muy transparentes y que han implantado, son pioneros en política de transparencia, no son transparentes, eso me huele raro. Por ejemplo, Manuel es un gran cardiólogo
si la información de la Organización Nacional de Trasplantes no fuera transparente y nos generara dudas, de hecho la Organización Nacional de Trasplantes ha generado confianza porque es transparente y tenemos todos los datos, pensamos que en España puede haber un mercado negro de órganos. Pero lo descartamos porque la sociedad, la Organización Nacional claramente tiene todos los datos recogidos y sabe. Yo cuando leo cosas de Países Bajos, es que no sé lo que... Hay documentos que me justifican que no hay pendiente, otros que me dicen que hay pendiente, lo que no hay es transparencia. Lo mismo digo, pongo como ejemplo otro país emblemático en transparencia, el Reino Unido, cuando se dice, no, si es que la gestación subrogada está legalizada en el Reino Unido y funciona, tampoco hay datos. El único país en el que hay datos claros y no hay pendiente resbaladiza, hay que reconocerlo, si no estaríamos mintiendo, o no la hay de manera pronunciada, es en Oregón, en el estado de Oregón. Es verdad que hay auxilio al suicidio para enfermos terminales, no para crónicos, con unos supuestos muy tasados, y ahí no hay. Pero claro, es que Oregón es un estado muy especial. Primero, es pequeño, es exteriormente rico, y de hecho la eutanasia solo la piden las personas de raza blanca, de clase media, alta y alta. Es decir, no es una política social. Pero claro, es que España es un país distinto. España no es Oregón, España no es Suiza. España es un país con una población extremadamente envejecida, con un problema, María, que tú conoces mejor, que es el tema familiar, el problema del apoyo familiar, que se dificulta por muchísimas cuestiones, más con un mercado precario. Entonces, hay que tener en cuenta mucho el contexto importa. Entonces, trasladar soluciones abstractas, mágicas, a contextos difíciles como el nuestro, en el que el sistema se va a ver ahora tensionado por una crisis económica. Es que la gente que separa economía de salud no recuerda que el principal determinante de uno de los principales de salud es el socioeconómico, que si este país se sigue agotando, se va a agotar en salud. Claro, vamos a implantar la eutanasia en una población mayor, en un contexto económico muy difícil, con un sistema que, aunque el señor Martínez Olmos, que sabe mucho, se enfada conmigo cuando lo he dicho, que tiene difícil sostenibilidad. El sistema de salud se enfrenta ahora a terapias avanzadas, se enfrenta a casi curarlo todo hasta la COVID y tiene dificultades. Entonces, el contexto. Esa alumna, que además yo también me apellido, no sé, pero es Izaguirre como ella, a lo mejor somos familia. Claro, es que el argumento de, oiga, ¿usted por qué le preocupa? Si no se lo voy a aplicar a usted, es que cuando uno reconoce un derecho, los derechos son conquistas sociales. Y los derechos trasladan un valor positivo, trasladan la cultura de que pedir la eutanasia es bueno. Y en determinados, es decir, es que aquí no nos sentimos obligados de manera expresa. Las obligaciones tácitas, y vuelvo al ejemplo de la donación de órganos, existen. Puede ser que una persona sienta que en determinado momento está siendo una molestia, una carga para sus hijos y pedir eliminar. O puede que el sistema pueda ver que en determinado momento es difícil de mantener y por lo tanto a lo mejor se facilite. Yo recuerdo las palabras de José Jiménez de Villarejo, magistrado del Tribunal Supremo, extraordinario magistrado, hombre progresista, padre de la exministra Trinidad Jiménez, digo que no es un hombre sospechoso de ser un reaccionario, que cuando el gobierno Rodríguez Zapatero planteó la posibilidad de despenalizar la eutanasia, escribió junto a Peces Barba, otra tribuna, en el que decía, es que a mí me genera desconfianza, es que yo una persona mayor que entro en un hospital en el que sé que el médico me puede matar, a mí me genera desconfianza. No lo digo que eso sea la verdad absoluta, porque volvemos a los grises o blancos. Digo que realmente el reconocer un derecho, que es reconocer un valor en la eutanasia y una cultura de que el Estado pueda acabar con tu vida, afecta al rol del médico, que nunca ha sido acabar con la vida, es acabar con el sufrimiento y aceptar la muerte. Porque lo importante aquí es el objetivo del acto. ¿Qué persigo yo con el acto que llevo a cabo? Acabar con la vida, eso no lo puede hacer un médico, porque no forma parte de lo que es la formación y la base de la profesión médica. Otra cosa es que yo como médico, para paliar el dolor o incluso para salvar la vida de un paciente, acabe muriendo el paciente, como ocurre en las cirugías. Yo no hago una cirugía para matar a un paciente. Si no, el doctor Manuel Martínez Sellés me corregirá. Hago una cirugía en la que se me puede morir. Una SA4 se me puede morir en una cirugía, pero lo hago para matarle, sería insólito. Por lo tanto, es que estamos tocando cosas muy importantes, como es la profesión médica, y la pandemia nos ha puesto delante lo que es la profesión médica, y una sociedad en la que el principal deber del Estado es proteger la vida de los ciudadanos. Por tanto, reconocer que el Estado tiene la posibilidad de acabar con la vida. No digo que se vaya a convertir en Estado Auschwitz, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que iniciamos un camino que es complicado y que si no somos cautos. Y además con un problema que los estudiantes de Derecho tienen que saberlo. Esta es una ley que se ha aprobado sin evaluación ex ante
porque es proposición, no ha habido un análisis de impacto normativo, no ha habido una evaluación ante que es muy importante y que la Unión Europea nos obliga, pero es que es una ley, a diferencia de la ley sobre el final de la vida que aprobó la Asamblea de Madrid, sin evaluación ex post de la ley. La evaluación no ha sido evaluada previamente la ley, ni va a ser evaluada después, como en principio se nos exigiría. Por lo tanto, no hay garantías frente a la pendiente resbaladiza, por mucho que nos diga. No es una ley sin ninguna garantía, eso no tampoco podemos decirlo, pero es una ley que las garantías no son débiles y de hecho esas garantías no van a garantizar algo que yo creo que es una contradicción y es un peligro, por muchas garantías, pero incluso es que faltan muchas garantías. Muchísimas gracias, Federico. Has tocado muchos puntos muy importantes. Nos siguen entrando preguntas y aquí están participando los decanos. Decanos, cuando tengáis ganas de hablar, podéis encender vuestro micrófono, que estáis literalmente en vuestra casa. Pero sí que quería sacar un tema que me parece muy interesante, porque todo el debate, bueno, sabéis que el trámite parlamentario de la ley de la eutanasia además se ha llevado a cabo en un momento en el que parecía que desde luego no era el mejor, no era el más adecuado. En medio de la pandemia, justo la parte crucial, en medio del confinamiento, ¿no? En un momento en que las Cortes estaban a medio gas debido a la situación de estado de alarma que estábamos viviendo, y parece que esta ley es prioritaria, ¿no? Pero es que además hay una cuestión que quería plantearos. ¿No choca un poco que en medio de esta pandemia en la que hemos luchado por cada vida con el coronavirus, en la que justo lo que se criticaba es que un anciano no recibiera toda la atención que merecía en los momentos de mayor ocupación hospitalaria, ¿no? Y que haya podido quedar una persona en una residencia sin recibir esa atención cuando ya era mayor, cuando tenía otras patologías previas? ¿No es curioso que en este momento en el que hemos gritado la defensa de la vida más que en otras ocasiones, se esté justo pidiendo, sin embargo, que se acorte la vida en otro sentido? Y muy relacionado con esto está lo que están poniendo nuestros decanos en el foro del chat, y es que, claro, al final el problema de esta ley es una falacia. Se nos ha presentado una falacia con dos opciones alternativas: sufrir o morir. Y lo que yo me pregunto es, ¿realmente hemos conseguido trasladar a la opinión pública que había otra opción y que por eso es una falacia, que es la opción de cuidar? ¿Y cómo podemos hacer? Seamos optimistas. ¿Qué necesitaríamos como país para ofrecer esos cuidados paliativos que nos está diciendo el doctor Chivato, que por desgracia todavía no son los suficientes? ¿Qué tenemos que hacer como país para garantizar que ofrecemos los cuidados paliativos que merece nuestra sociedad y que habría que arrebatar de cuáles fuera la partida presupuestaria de los presupuestos generales? Manuel, cuéntanos, ¿qué podemos hacer para salir hacia adelante? Vamos a ser positivos, vamos a ser optimistas. Gracias. Es verdad que el panorama es un poco desolador y cuesta ser optimista, pero bueno, yo creo que tenemos la obligación de ser optimistas, ¿no? Y yo creo que esta ley para mí sería siempre inadecuada, pero es verdad que es particularmente inoportuna en este momento. Además, como decía antes, es una ley que está redactada de forma confusa, se usan términos que no sabes muy bien qué significan, con lo cual a la hora de aplicar la ley, pues creo que se va a permitir aplicar la eutanasia en situaciones que probablemente, si le preguntamos a distintos médicos, unos creemos que es una situación avanzada, otros que no. Luego se va a considerar toda muerte por eutanasia como muerte natural, que es algo que también llama la atención, es decir, una muerte que por definición no es natural, pues que se vaya a considerar como muerte natural. Todas las implicaciones que esto va a tener en el ejercicio práctico de la medicina día a día, ¿no? Comentaba antes Federico los datos de la ONT, ¿no? En Holanda ya hay trasplantes que se hacen de pacientes a los que se les ha realizado la eutanasia, ¿no? Todas las implicaciones que tiene esto, que a mí, es verdad que a mí me asustan, ¿no? A mí me asustan. Yo creo que nos va a tocar estar muy vigilantes, desde luego como médicos, y también como pacientes o como familiares, ¿no? Creo que ha habido un objetivo muy claro de aprobar esta ley o hacer el trámite legislativo lo más rápido posible. Desde luego creo que no ha habido una intención de hacerlo durante la pandemia, pero es verdad que el trámite coincidió prácticamente con la primera ola y bueno, se ha hecho todo el trámite
durante la situación de pandemia. Y a mí sí me parece paradójico, es decir, me parece paradójico porque yo veo el día a día de los hospitales, veo la entrega que están teniendo los médicos y otros profesionales sanitarios, veo que solo en Madrid han muerto más de 60 médicos por coronavirus, la mayoría de los cuales pues, contagiados tratando a sus pacientes, con lo cual me parece paradójico que en este momento, y además en una enfermedad que afecta mayoritariamente a las personas de edad avanzada y a las personas con enfermedades crónicas. Es decir, estamos luchando por la vida de estos pacientes que son muy parecidos a los pacientes en los que se plantea esta ley. Entonces, indudablemente que me parece un momento muy inoportuno. O sea, yo diría que es hasta feo. Aparte de que es un momento en el que como sociedad no te puedes manifestar porque simplemente por el distanciamiento social pues no puedes hacer una manifestación. Los profesionales sanitarios estamos totalmente volcados en esto. Entonces, bueno, pues, o sea, es que incluso desde la perspectiva de alguien que defienda la eutanasia, pues creo que no ha lugar a presentar la ley en este momento. Y luego, estoy de acuerdo en el que no hemos sabido mostrar la alternativa. Es decir, aquí tienes a alguien sufriendo, básicamente solo se ha mostrado la alternativa de acabar con el que está sufriendo, ¿no? Y la otra alternativa, que es acabar con el sufrimiento, no se ha presentado. Además, no se ha presentado en el momento histórico que tenemos más armas terapéuticas. Es decir, la medicina ha avanzado tanto que hoy en día es muy excepcional, prácticamente no tiene que existir una situación en la que un paciente tenga un sufrimiento incontrolado. Es decir, tenemos un montón de tratamientos farmacológicos, de dispositivos que nos permiten controlar no solo el sufrimiento físico, pues el dolor, las náuseas, los vómitos, la falta de aire, sino también el sufrimiento a otros niveles, psicosocial, espiritual, porque en la Organización Mundial de la Salud, a la hora de hacer la definición de cuidados paliativos, se contemplan todos estos tipos de sufrimiento, ¿no? Entonces, tenemos muchas armas terapéuticas para tratar estos sufrimientos. Más armas terapéuticas que hemos tenido nunca en la historia. Entonces, es paradójico que en el momento que estamos más preparados para tratar el sufrimiento, en vez de desarrollar todas las unidades de cuidados paliativos, los servicios de cuidados paliativos a domicilio que permitan controlar esos síntomas, pues se esté aplicando una ley que lo que va a permitir es, en vez de acabar con el sufrimiento, acabar con el que sufre. Yo he echado un poco de menos que el movimiento social tan amplio que ha habido, por ejemplo, contra la ley CELA y que ha mostrado pues, todo el daño que puede hacer esa ley, pues aquí lo he visto menos. Es decir, no se ha presentado los cuidados paliativos como la alternativa éticamente adecuada para tratar el sufrimiento de estos pacientes, ¿no? Y no solo nos ha presentado eso, sino que ha habido muy poquita información. O sea, en los medios de comunicación prácticamente no se está hablando de esto cuando va a ser un cambio muy importante en la sociedad. Para que, bueno, probablemente esto también en cierta forma sea algo que se esté buscando, es decir, que no haya debate, que se hable poco del tema, política de hechos consumados, apruebo la ley y ahí la tienes, ¿no? Pero efectivamente una ley como esta yo creo que sería inadecuada en cualquier sociedad y en cualquier momento, pero me parece particularmente inadecuada en este momento y en nuestra sociedad, que como ha dicho Federico, pues una sociedad muy envejecida cada vez más, con muchas personas de edad avanzada que tienen patologías crónicas y muchos pacientes con enfermedades avanzadas que no se les está dando la alternativa adecuada. Incluso en aquella situación que no hay otra forma de controlar los síntomas, está lo que llamamos los médicos la sedación paliativa. Es decir, si yo no consigo controlar el dolor, la falta de aire, pues eso, respecto a dolor, lo uso menos, pero respecto a la disnea, a la falta de aire, como cardiólogo en insuficiencia cardíaca avanzada, pues lo hacemos con cierta frecuencia. Es decir, ya no hay forma de controlar los síntomas de este paciente, tiene una situación muy avanzada, pues usamos morfina, fármacos similares como la morfina, para controlar esos síntomas a unas expensas de que ese paciente le puedas hacer perder el conocimiento y que en alguna situación rara y excepcional puedas acelerarle la muerte, ¿no? Pero como comentábamos antes, eso no es eutanasia, porque el objetivo es el control de los síntomas. Aquí es muy importante ver cuál es nuestro objetivo. Es un poco lo que se comentaba antes. Si un paciente va a una cirugía, pues y si el paciente se muere en la cirugía, es evidente que no le hemos mandado al quirófano para matarlo. Si yo le prescribo un antibiótico a un paciente, resulta que el paciente tenía mucha alergia a este antibiótico, hace un shock anafiláctico y se muere,
Es evidente que yo no le he prescrito el antibiótico para matarlo. Pues en la sedación paliativa es lo mismo. Es decir, si yo no hay otra forma de controlar los síntomas y hago sedación paliativa, mi experiencia es que no suele empeorar la situación clínica. De hecho, en algunos casos es curioso que incluso mejora, ¿no? Pero bueno, si en alguna situación empeoras la situación clínica y acabas produciendo la muerte del paciente, eso no es eutanasia, porque el objetivo que tú tenías era el control de los síntomas. Entonces, lo que pasa es que de estas cosas no se habla, se mezcla todo, hay mucha falta de formación, pero también hay muchas veces información que se da sesgada porque a veces interesa que haya esta confusión. Muchísimas gracias, Manuel. De hecho, voy a entonar un mea culpa como periodista que soy, porque hay un problema muy grave en los medios y es que para hablar de la eutanasia utilizamos siempre o prácticamente siempre argumentos tremendamente emotivistas, argumentos basados en el pathos. Entonces, claro, ante una historia dantesca de una familia en una situación extraordinaria de un dolor infinito, pues tendemos a conducir a los lectores o a los espectadores hacia la que parecía la única solución posible. Entonces yo creo que aquí sí que tenemos que hacer un esfuerzo por mostrar la grandeza y la belleza de la vida. Porque esto está, creo que con esto contestamos a Gabriela Lía, que nos preguntaba pues, que si debíamos aprovechar para concienciar mejor y que si hay un cierto juego político por aprovechar la ignorancia de algunas personas frente a los conceptos que manejamos en la eutanasia. Pero quiero dar también respuesta, si a Federico le parece, a Carmen Rico, que va un punto más allá. Nosotros planteamos hay un derecho a la muerte y ella dice libertad, ¿no? Menciona el debate entre libertad y derecho. Nos dice además, Federico, que te lo agradece muchísimo porque este es su TFG, con lo cual si le puedes echar un cable, estamos convencidos de que Carmen va a sacar una nota extraordinaria cuando termine su trabajo. Entonces nos plantea esa, si la muerte se puede plantear como una libertad y no como un derecho. Es que esa es una de las confusiones más frecuentes que estamos viviendo en este mundo, donde el reconocimiento de unos derechos parece que es la excelencia y estamos devaluando la propia categoría de los derechos. Confundimos derechos con libertad y yo tengo la libertad de tener hijos, pero no tengo el derecho a un hijo, porque sería una contradicción tener el derecho sobre un sujeto. Eso sería en contra de la máxima kantiana. Entonces, realmente la libertad de morir la tengo, pero el derecho a pedir a un profesional sanitario que acabe con mi vida, vuelvo. El problema es que implica un tercero y altera sustancialmente un rol. Vuelvo a insistir en eso. Es que hay mucha confusión terminológica porque yo cuando me siento con alguien a hablar de este tema, por ejemplo, lo he hablado con una persona que colabora mucho con vosotros, tampoco sospechoso como Joaquín Leguina, y lo hemos hablado y él opina, y muchísimo lo hemos hablado, y además tranquilamente, con un buen vaso de vino, hablando de este tema. Claro, uno cuando te cuenta a alguien por qué tiene una opinión u otra, es porque o bien te dice, no, es que, claro, yo soy, y no estoy hablando ahora del ejemplo de, es que soy de izquierdas y claro, es que esto es de izquierda, digo, no sé qué tiene que ver el morir con la izquierda, nos morimos igual, o sea, los de derechas de izquierdas o los que... Y segundo, te hablan de una mala experiencia. No es que yo, mi primo en el hospital, el problema es que hay, por un lado, falta de formación en el sistema, falta de inversión en el final de la vida, no en la muerte, en el final de la vida, porque esto es el final de la vida lo importante. Y luego ha habido casos que en España han generado daño, como el caso Leganés, donde se han contado muchas cosas que no eran lo que son, que yo no las voy a contar aquí porque tengo secreto profesional, pero tuve la suerte de ser el abogado de la compañía de seguros que le hubiera tocado pagar y por lo tanto tengo informes, de hecho, por personas tampoco sospechosas que también conoce Manuel Martínez Seyes como José Manuel Infante, que no es que sea un reaccionario tampoco y claramente me dijo lo que ocurrió ahí. Entonces, todo ese mundo ha generado un contexto que es poco propicio a que uno se pueda morir bien, con excepciones. Y eso confunde. Entonces la gente está confundiendo el bien morir con la eutanasia. De hecho, las preguntas que hizo en una lo que decide insólita encuesta, con todo mi respeto para el Colegio de Médicos de Madrid, hace 1 año y medio, y que critiqué en una tribuna que escribí en un vuelo volviendo de Melilla, nunca he escrito una tribuna en un móvil, en un vuelo, en una situación de viento extremo, pero me salió una tribuna interesante. Me parecía una encuesta insólita, porque lo primero que planteaba era un poco como el chiste de susto o muerte. ¿Eutanasia o dolor? Oiga, es que habrá un punto intermedio. Póngame eutanasia, sedación paliativa, entonces se va a los extremos. Claro, si a la gente lo que falta es pedagogía, pero pedagogía, y también ahí el Colegio de Médicos va a hacer yo una buena labor, en los propios médicos y en los jóvenes. Es que un joven ve esto muy lejos.
¿Por qué las encuestas sobre eutanasia los mayores opinan de forma completamente distinta a los jóvenes? ¿Por qué a mí si un alumno mío me viene que le dirija la tesis con 25 años y me dice que va a hacer sobre la eutanasia, le diré en principio que no y que vuelva a verme dentro de 10? Yo hice la tesis sobre eutanasia con 40 años. Lo hubiera hecho con 25 años, hubiera hecho una tesis donde hubiera hablado de un panorama idílico, donde para mí una cama de hospital, esas batas que te ponen, ese olor del hospital, no, es que eso no está en mí. Es que falta pedagogía, falta que la gente sepa de qué estamos hablando, en qué vamos a invertir. Y luego lo que decía Manuel, es decir, el contexto es poco estético. Yo no diría que no puede el Parlamento aprobar esta ley legítimamente. Contexto. Yo, de hecho, cuento una anécdota rapidísima. A mí me encantó cuando me invitaron a una cena tertulia de Manuel Marchena, que contó un poco el proceso. Pues contó lo que podía contar, de por qué habían llegado a unanimidad, cómo el roce hacía la unanimidad. Os contó cosas muy interesantes. Yo, una anécdota. Este informe, por cierto, la exministra dijo en una tribuna muy poco ética 2 cosas falsas, que lo habíamos sacado tarde con intención. El informe tardamos en hacerlo porque todos los miembros del comité cogimos la COVID en una reunión del comité en el ministerio, y de hecho hay alguno que conoce a Manuel que está a punto de fallecer, en concreto 2 personas, y alguno 2 con secuelas. No lo pudimos hacer. Segundo, hicimos más de 4 informes durante la COVID, incluso estando enfermos todos, como el informe sobre la crisis de los respiradores, que sirvió para que se replanteara por qué se le estaba negando un respirar a una persona con discapacidad a un mayor de 80 años. Y cuando empezamos el verano, nos pusimos a trabajar el informe. ¿Y cómo trabajamos? Yo le pedí a mis compañeros que me mandaran textos, lo dividimos en apartados, los compañeros me mandaron textos y yo me senté en verano, en comillas, no universidad, sino el pueblo, y me puse a intentar crear, con todas esas telas que me habían mandado de gran calidad mis compañeros, un traje. Me puse a escribir. Y ya llegó un momento que, como veía que me están saliendo las cosas bien y estaba en un entorno frente al mar, bello, como es el pueblo de comillas, pues ya me crecí. Y en las conclusiones, pues acababa con una frase durísima sobre aprobar esta ley en el contexto de pandemia. Y mi querido amigo y compañero Vicente Belver me dijo: Federico, te has pasado. Y me di cuenta, dije, me he pasado porque me he dejado llevar. Entonces, esa frase al final ha quedado una frase mucho mejor, más educada, porque uno se deja llevar y uno, cuando ve que lo que escribe le gusta, y es verdad, hay cosas que te salen mejor o peor, pero no le gusta, pues se deja llevar por el ánimo. Entonces, yo no creo que realmente, es decir, no creo que sea el momento oportuno. O sea, estéticamente, otra cosa es que sea legítimo, pero la estética en la vida también es muy importante. La estética es ética y, por lo tanto, no creo que sea oportuno. Por cierto, otra cosa también que dijo la exministra, con todo el respeto que tengo hacia ella, que también se portó muy bien con el comité cuando fue ministra, salvo que podía habernos dicho que no fuéramos a esa reunión, pero nos ha anunciado. Pero algo interesante, hay algo que también es falso. El padre Abel, jesuita y creador de la bioética en España y en Europa, el que trae la bioética a España en los años 70 de Georgetown, el padre Abel nunca se pronunció a favor de la eutanasia. Es que aquí hay otra confusión terminológica. El padre Abel compareció ante el Senado y en la comparecencia ante el Senado está cuál es su opinión sobre la eutanasia, sobre el suicidio. Se vuelve a confundir con que alguien diga que alguien no debe sufrir y si para no sufrir puede acabar muriendo hay que aceptar la sedación paliativa, a decir que yo acepto la eutanasia. Volvemos a que se confunden los términos y a veces con intención. Y eso no es ético. Si yo digo que en Oregón hay pendiente resbaladiza, yo no estoy cumpliendo con mi mandato como presidente ético. Pero si digo que en Holanda, no sé si lo hay porque al menos es no transparente y la transparencia me genera desconfianza, eso es ético. Y por tanto, la ética es sobre todo verdad. Y la verdad es cuando no te gusta o cuando te gusta. Y eso creo que es importante. Y me gusta decirlo porque a los jesuitas se les puede criticar, pero me parece que eso, por lo que sea, pero me parece injusto que de una persona tan buena se pueda decir eso. Lo digo así. Muchísimas gracias, Federico. Vamos, nos hemos comido el tiempo, pero no sabéis de qué manera. Pero yo creo que nos queda una oportunidad para una breve intervención de cada uno, donde sí os voy a pedir, bueno, pues que nos mojemos en un tema peliagudo, porque esta jornada se llamaba Liberación o Condena. Y nos pregunta Natalia si lo que está ocurriendo con la eutanasia puede llevar, como ya habéis explicado, de hecho, los ponentes, a que cada vez nos ocupemos menos de los cuidados paliativos, porque, claro, económicamente la eutanasia es más barata. 100% seguro. Y con el panorama que tenemos de pensiones por pagar y gasto sanitario por pagar en una sociedad tan envejecida, como también nos decía Federico, no cabe duda de que puede haber
algún factor económico que nos esté llevando o que esté llevando al gobierno a pensar que en realidad esto es una liberación. Es una liberación de la carga económica que supone cuidar a las personas que más se lo merecen, que son nuestros mayores los que nos han dado la vida a nuestros enfermos. Entonces, dejo unos últimos muy cortitos minutos para que me hagáis esta valoración de liberación o condena, ¿no? ¿Realmente lo estamos planteando en unos términos en que pueden esconder algo detrás? Es verdad que Federico decía que nadie que plantee la eutanasia lo quiere para matar a nadie, sino como una opción, ¿no? Para que pudieran elegir. Pero puede haber algo detrás de unas cuentas de lo que va a ser el futuro próximo de nuestra sociedad. Empezamos por Federico. Pues vamos a ver, yo entiendo, o sea, es lo que digo, a veces uno haciendo las cosas bien sin tener en cuenta el contexto puede hacerlo muy mal. Y por eso en el derecho, cuando se aprueba una norma, tenemos en cuenta mucho el contexto. Soluciones ideales hay que llevarlas al campo en el que se van a aplicar y conocer el contexto. En Bilbao, sabéis que han puesto una bella escultura de una mujer hiperrealista, y me encanta el hiperrealismo, de una mujer anciana en un banco para que la gente se siente al lado de ella como una llamada a acompañar a los mayores. Nuestra sociedad es una sociedad de mayores, es una sociedad donde una de las mejores conquistas que hemos tenido es un gran sistema público. Yo, para mí, como dice mi rector, no hay cosa mejor que en España haya grandes universidades públicas, porque son las que nos hace a las privadas ser mejores, y que el que no pueda estudiar con nosotros y siga con becas puede ir a la pública. A mí me encanta que en España haya grandes universidades públicas y que la gente pueda ir a la pública o venga al CEU o venga a ICAD. Entonces, una de las mayores conquistas es el educativo y el sanitario. Y a mí, un sistema como el nuestro, que va a pasar dificultades, yo creo que importantes, implantar esto se puede hacer, hay cosas que sin intención van a hacer daño. Entonces yo digo que es un camino que podríamos haberlo recorrido por otro sitio. Nos hemos ido a un bosque peligroso cuando teníamos un camino limpio y seguro. Y podemos haber trabajado en ello. Yo lo único, y ya acabo, mi única esperanza es que podamos encontrarnos algún día todos y desde la prudencia, la sensatez y el saber escucharnos podamos discutir y trabajar. Ahí también hay algo que yo creo que esto nos deja, que a lo mejor, y yo estoy orgulloso de eso en el informe, y no es obra mía, es obra de gente porque en el Comité de Bioética hay personas que saben de esto, Álvaro de la Gándara, Manolo de los Reyes y Rogelio Altisent. Y ellos son los que los propusieron. Por lo menos ya nos ha permitido hablar de sedación paliativa sin miedo, porque a veces, incluso, yo lo digo con todo el respeto, a veces la Iglesia, que aquí tiene un papel importante, a veces el mensaje no ha sido claro sobre casos de sedación, sobre desconexión, y hay que saber diferenciar. No es lo mismo matar a alguien que ayudarle a no sufrir. Y el derecho a no sufrir es un derecho no solo fundamental jurídico, sino un deber ético e incluso un deber moral de toda persona que sea creyente. Por lo tanto, si los conceptos somos capaces de aclararlos, a lo mejor empezamos a llegar a un punto intermedio. Difícil, pero por lo menos yo creo que yo por lo menos voy a intentar luchar por ello y evitar una pendiente que ya existe, pero que no sea más pronunciada. Simplemente, muchísimas gracias. Gracias. Manuel, ¿algo que apuntar en esta línea? Bueno, yo creo que los que defienden esta ley no lo hacen por motivos económicos. Sé que hay gente que piensa eso, yo no lo pienso, yo creo que no lo hacen por motivos económicos. Pero creo que eso no debe hacernos olvidar que hay un trasfondo económico importante. Es decir, lo primero que hay que destacar si hablamos de economía es que los cuidados paliativos son coste efectivos. Es decir, hacer cuidados paliativos es más barato que no hacerlos en una sociedad como la nuestra y como la casi totalidad, pero el 95%, 97% de personas en el mundo viven en países donde no se permite la eutanasia. Entonces, en todos esos países es más barato hacer cuidados paliativos que no hacerlos. ¿Por qué? Porque si tú haces unos buenos cuidados paliativos, pues cuidas a la gente cuando está en su casa, en su domicilio, evitas ingresos hospitalarios. Es decir, los cuidados paliativos tienen mucho sentido implementarlos también desde el punto de vista económico. Pero es indudable que frente a la eutanasia no hay nada comparable. Es decir, si tú matas a los pacientes, pues eso evidentemente que es más barato, aparte de lo que te ahorras en pensiones, pues todos los impuestos de sucesión. Es decir, eso es indudable, ¿no? O sea que hay un trasfondo económico aquí. Yo creo que no hay que ocultarlo y creo que es bueno que la sociedad lo sepa. Y luego creo que es muy importante que hablemos de forma positiva de los cuidados paliativos.
y de las situaciones de personas con enfermedades avanzadas que viven vidas plenas, ¿no? Yo creo que campañas como la de Vividores ayudan mucho a ver que incluso en situaciones clínicas avanzadas se pueden tener vidas totalmente plenas y es un ámbito, el de las enfermedades avanzadas, en las que, como ya se ha comentado, todo el tema, pues yo diría emotivo, sensible, tiene mucha importancia, con lo cual creo que es muy importante el personalizar y mostrar enfermos con discapacidades avanzadas que están teniendo vidas que son pues totalmente productivas, ¿no? Y además creo que es más fácil que consigamos que haya partidarios de los cuidados paliativos si mostramos esta visión positiva, Creo que además no debemos condenar, como decía también Federico, actuaciones sin conocerlas muy bien. Es decir, yo he estado muchos años en el comité de ética asistencial de mi hospital y a veces nos llegaban, es verdad que a los comités de ética asistencial llegan situaciones que ya son complejas de por sí, ¿no? Pero que muchas veces situaciones que incluso pues los que estábamos allí, que todos compartíamos los mismos valores y tal, nos costaba ponernos de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces tienes que ver exactamente qué es lo que se hizo, en qué momento, en qué situación. Con lo cual, pues que no emitamos juicios de valor y que sobre todo nos centremos mucho en el objetivo que se ha tenido en las distintas actuaciones. Es decir, si el objetivo ha sido matar al paciente, indudablemente eso es condenable, pero muchas veces el objetivo no ha sido eso, ¿no? Y bueno, sobre todo dar esta visión positiva de los cuidados paliativos, que yo creo que es lo que más necesita la sociedad. Efectivamente, es muy importante que demos esa visión positiva y no solo de los cuidados paliativos en los hospitales. Yo creo que también tenemos que dar la visión muy positiva del cuidado de las personas en casa. Eso que decía Federico, ¿qué es dignidad para nosotros? Pues dignidad para nosotros es precisamente poderle ofrecer a los seres queridos todo lo que podamos hasta el último término de sus días. Antes de cerrar, porque ya sí que se nos agota el tiempo, yo creo que es un buen momento para que el decano de medicina nos comparta, creo que tienes ahí compartir pantalla, el decano de medicina nos quiere compartir precisamente unas diapositivas en las que nos quiere explicar la valoración de esa ley de la eutanasia desde la perspectiva de la práctica médica, que es una valoración, una serie de recomendaciones que ha hecho precisamente el Colegio de Médicos de Madrid. Tomás, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Creo que veis la diapositiva. Sí, bueno, pues en primer lugar agradecer al presidente del Colegio de Médicos, al profesor Manuel Martínez Selles, la creación, él y su junta directiva, de un comité de profesionalismo donde estamos debatiendo temas de candente actualidad y de futuro. Y precisamente uno de los primeros encargos que ha cumplido este comité es hacer una monografía sobre un posicionamiento frente a esta ley. Y aquí quería agradecer también a la activa participación y guía del profesor Federico de Montalvo, que como presidente del Comité de Bioética de España nos ha guiado en una redacción de un documento muy elegante, muy práctico y que acaba con una serie de recomendaciones que le comentaba a la decana que podíamos mostrar en este seminario. La primera, y se ha hablado a lo largo de esta hora y media que llevamos, no recomendar la eutanasia como acto médico. La segunda, algo que nos ha hecho, solicitar al Comité de Bioética de España un informe sobre el texto actual del proyecto de ley de eutanasia. Tercero, informar sobre la posición del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid a los grupos parlamentarios y debatir con sus representantes las implicaciones de la norma para pacientes y médicos, así como las alternativas existentes. Cuarto, algo que ha faltado, como hemos dicho, promover un debate social, así como dentro de las profesiones sanitarias, sobre cómo debe abordar una sociedad madura, desarrollada y compasiva el deseo de adelantar la muerte, las etapas finales de la vida y la muerte digna. La cuarta, y se ha comentado mucho esta mañana, elaborar previamente una ley de cuidados paliativos y etapas finales de la vida que garantice las prestaciones sanitarias y sociales necesarias para aliviar el sufrimiento de estos pacientes y sus familiares y tener la de verdad muerte digna. Estudiar con la profesión médica y los pacientes alternativas más acordes con los principios deontológicos de la medicina y, finalmente, que tampoco se contempla muy bien en la ley, implementar una formación específica a los médicos y sanitarios sobre cómo abordar y tratar el sufrimiento físico y psicológico de los pacientes.
Este documento, como digo, ha sido consensuado por este comité y nuevamente quería dar las gracias al presidente del Colegio de Médicos por este comité y a Federico Montalvo por su acertada guía. Muchas gracias, María. Gracias a ti, decano. Y me gustaría ya para terminar, bueno, en primer lugar agradecer a las muchas personas que han seguido esta conexión esta mañana, que nos ha permitido tener este enriquecedor debate, y darle la palabra al decano de Derecho, que nos acoge en su casa, para que él cierre esta primera de las siguientes 4 jornadas. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los ponentes por los conocimientos que nos han mostrado hoy, amplísimos y yo creo que muy acertados, en mi opinión, y muy abiertos a otras opiniones sobre este asunto tan importante que tenemos ahora mismo en España, que es la regulación o no de la eutanasia y la atención o no de los cuidados paliativos del sufrimiento de las personas que viven con nosotros. Agradecerles a ellos en primer lugar. Estamos intentando ampliar el debate que actualmente hay en España y yo animo a todos los asistentes a que difundan este ciclo de seminarios. Los enlaces están a disposición de todos los que quieran participar. El doctor Martínez Sellesa ha citado la web Vividores, donde hay también pues, testimonios de personas que se ven en este brete durísimo en el que nos podemos ver cada uno de nosotros, que es una vida sufriente y, sin embargo, allí en esa web se nos habla de encontrar sentido a esa vida. Estamos pensando en los alumnos de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho, para formarles en este contexto. Y yo agradezco el esfuerzo que ha realizado el vicedecano de alumnos de nuestra facultad para haber coordinado este seminario. Y agradeceré el que este debate y todos los esfuerzos a los que he apelado ahora mismo ayude a que en España esta situación se oriente mejor por el bien de todos. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, en especial a Federico y a Manuel, por acompañarnos en esta jornada. Y quedamos todos emplazados para la siguiente, porque el segundo seminario, Eutanasia frente a cuidados paliativos, ¿qué dicen los expertos en la muerte?, contará con la presencia del doctor Álvaro de la Gándara y del doctor Javier Rocafort, con la moderación excepcional de mi gran amigo y mejor periodista Ángel Expósito. Así que muchas gracias a todos por esta jornada, ha sido un verdadero placer. Yo creo que todos salimos hoy un poquito mejores después de haber hecho este ejercicio de verdadera universidad. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.